El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contexto de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Telarañas, incluidos por derecho. Buenas noches a todos y todas. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos en nuestra temporada número 13 de Telarañas, Voces en Libertad. Este año el equipo está renovado. Contamos con Pablo y Darío en la producción, Alejandra y Matías en la locución, Gonzalo, Gerardo y Samuel en la edición, Héctor y Miguel en la realización de La Vidriera del Rock y Agustín en el diseño de nuestros flyers. En el programa de hoy, La Vidriera del Rock presenta la banda Rats, trío uruguayo de hard rock alternativo con excelente sonido y baladas únicas. Además, en el bloque central vamos a estar entrevistando a Ailín, quien pertenece al Comité Provincial por la Memoria y nos cuenta un poquito sobre la situación de los celulares en las cárceles bonaerenses. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para conocer nuevas voces del rock nacional. Escuchalo en Telarañas, Voces en Libertad, en Radio Universidad FM 90.1. Buenas noches, hoy estamos con una banda uruguaya llamada Rats, un trío que hace puro rock. ¿Cómo andan, chicos? Salud, andamos bien. Con ganas de esta entrevista y de conversar un rato con todos ustedes. Bueno, como para ir rompiendo el hielo, lo que siempre hago es preguntarle por qué el nombre de la banda. A ver, Santiago. Bien, ¿por qué el nombre de la banda? Originalmente la banda, sí, le quisimos colocar el nombre de Radioactiva, de actividad en radio, sí, no por el concepto de radioactividad, sino de tener la banda actividad en la radio, de sonar en la radio. Bien. Ahora, cuando llegó el momento de meter las redes sociales radioactivas, hay 8.000 bandas y radios. Sí. Entonces tuvimos que usar una radioactiva con K y explicar que era radioactiva y no radiactiva. Se complicaba un poco. Y en un momento surgió la idea de mucha gente nos preguntaba como que ¿qué estilo tocan? Sí. Que es una pregunta que para nosotros es muy difícil de contestar. Y lo resolvimos como que es un rock alternativo, es una mezcla de cosas, y por ahí surgió Rats, rock alternativo del sur. Surgió como una broma, pero se comportaba bien como marca. Quedaba bien como logo, sonaba bien, era fácil de recordar. Rock alternativo del sur, no te lo puedes olvidar. Claro. Y aparte también como trabajamos como banda, pero también damos o intentamos ayudar a organizar festivales y apoyar la movida del rock o de candombe o de nuevos artistas. Está como en ese contexto también de alternativo del sur. Es como si fuéramos una organización sin fines de lucro, una cosa así. Lo cierto es que queríamos buscar un nombre que fuera fácil de identificar, un logo que fuera fácil de identificar, y bueno, cuadró por ahí. Chicos, uruguayos, sé que seguramente está en Uruguay, tocaron por todos lados, todos los reductos rockeros alternativos fueron de ustedes, pero siempre está la movida de venir a Argentina. Y están tratando de trabajar un poco en Argentina, tratar de moverse un poco en Argentina. Sé que pasa que el mercado es tentador, calculo. Entonces, bueno, ¿cuesta entrar en Argentina? Vos sabés que mi impresión es que no tanto como acá, a pesar del tamaño, mi percepción es que hay una movida mucho más grande, más sostenida, con más predisposición al rock. De hecho, estuvimos en diciembre pasado invitados por una banda de Temperley, El Montaje. De hecho, en las redes el 80%, ahí Santi tiene la cifra, pero Exacto, sí. Son de Argentina. Es muy loco, o sea, aquello de profeta fuera de la tierra, ¿no? Es raro porque nosotros, obviamente nuestro foco es Uruguay y lo que tenemos cerca acá, a nivel de boliches o de movida uruguaya de rock, que ha cambiado a lo que es hoy en día, a lo que era 10, 20 o hasta 30 años atrás. Pero creo que de los 19.000 seguidores que tenemos en Instagram, creo que tenemos cerca o casi un 80% que es de Argentina. Y una gran cantidad también de Brasil. Ese es el otro pequeño detalle. O sea, es decir, es Argentina, Brasil y Uruguay. Es como, no sé, ojalá nos gustaría que fuera lo contrario. Claro. Que fuéramos más conocidos acá en Uruguay
y después darnos a conocer afuera. Cuando estábamos yendo a Temperley en diciembre del año pasado, o sea, hace 4 meses atrás, nos invitaron también a una radio que estaba en Urlia. Cuando fuimos de vuelta en febrero, que fuimos a hacer unas grabaciones de live session, o sea, tocar en vivo, que hicimos 3 temas, que están disponibles para la radio, por supuesto. También nos llamaron de otros boliches para ir a tocar, o sea que hay gente que nos está mirando y está bueno. Es un aliciente, un estímulo para nosotros. Chicos, cuando los conocí, vi que eran, o me pareció que eran una banda de rock donde siempre los instrumentos se tienen que dar a conocer porque son 3, un trío, y tienen que ser fuertes. A pesar de tener temas con mucha fuerza, tienen muy buenas baladas. Bueno, ahí yo creo que hasta la identidad que quisimos asumir o terminamos asumiendo como Rats tiene que ver con la canción. Y la canción son los instrumentos, ¿no? Pero son los instrumentos con la voz, y la voz dice cosas y la forma en que las dice para nosotros es importante. Podríamos cantar milonga y lo haríamos con el mismo sentimiento, de otra manera, pero sería milonga. A mí me gusta el tango particularmente, pero no me saldría. Me gusta la canción como formato y creo que eso es lo que aceptamos los 3 una vez que nos reunimos y que, bueno, con Santiago tenemos más de 30 años de amistad y de música juntos. Siempre el camino del encuentro fue por el lado de la canción. Que la canción diga y que diga de determinada manera. Que diga algunas cosas y que las diga acompañadas con más potencia, con más distorsión o con guitarras más limpias y bajos más limpios. Está claro que si tocáramos dentro de determinados parámetros o determinados sonidos o tendencias, quizás seríamos más comercialmente más viables o más rentables o más de nicho, en el sentido contrario. Lo que intentamos hacer es ser justo con la intención de la letra y la canción, y si la canción realmente es algo como Almorzar Azul, canción con la que yo me siento identificado a nivel de banda, que es a nivel de una experiencia del Flaco Iván, experiencia de vida, y comienza lindo, es una balada, pero es una balada cargada de bronca, porque es una balada, una canción tranquila, pero habla de las injusticias de gente privada de libertad, habla de lo importante de la libertad, de tener un espacio, de poder hablar con alguien, de no estar limitado, encerrado. No quiero dar mucho detalle, ¿no? Pero es intentar darle lo que sentimos que la canción se merece. Por ejemplo, Damián, que no está el batero, viene del palo del heavy metal, thrash metal, death metal, es una bestia tocando, técnicamente es un disparate, es un relojito. Yo crecí con la época mía, fue la época de Nirvana, Metallica, Megadeth, soy del team Megadeth. Claro. Ya vengo de ese palo del heavy metal, sí. Pero también crecí con la música que se escuchaba en casa. Django, Valeria Lynch, Víctor Heredia, León Gieco, Los Olimareños, es decir, un montón de lo que se escuchaba en aquellos momentos acá. Sí. Y al Flaco le pasa lo mismo. El Flaco también le tira de repente un candombe, él puede hablar por sí mismo sobre sus gustos o sus influencias. Yo, por ejemplo, tengo una canción, la presento a la banda y la canción esa es como que la destripamos entre los 3 y termina saliendo una cosa que es completamente de los 3, es de Rats. Y ahí vale la pena que sepan, y es que, por ejemplo, los registros de nuestras canciones, que están todas registradas en la Asociación de Autores del Uruguay, nos tienen a los 3 como compositores, porque ninguno de los 3 le escribe, digamos, la música al otro. Entonces, termina siendo realmente un encuentro de músicos que ponen lo suyo de acuerdo, como decía Santi, a lo que la canción reclama o pide. Claro, es un resultado de lo que tiran a la mesa, ¿no? Viene uno con la propuesta y los otros, entre los 3, hacen el trabajo terminado y final y que les gusta a los 3. Eso es lo bueno también, seguramente. Exacto. Hay sugerencias de repente. Hay modificaciones a la estructura que vino, obviamente, y bueno, y el resultado es el que cada uno de los 3 puso para esa cosa final llamada canción. Buenísimo. Estuvieron hablando recién un poco de influencias. Contame, aunque sea ustedes dos, cuáles fueron las influencias. Bueno, vos también, Iván, me contaste un poco de que te gusta el tango. Pero sí, para llegar a hoy, a lo que están haciendo, ¿de dónde partieron? Yo, como te dije, parto de la canción en general, en particular de la milonga y de la milonga urbana de Montevideo, básicamente, y área metropolitana. De los trovadores uruguayos, que los hay, trovadores latinoamericanos también. Algunas de las referencias que colocaba Santi sobre músicos argentinos son digamos, la primera
referencia, Charlie, Fito, cuando uno era más adolescente, digamos, cuando era adolescente. Después, el rock del Río de la Plata, el rock latinoamericano. Viví muchos años en Brasil, entonces el rock brasilero y la música brasilera en general es parte del acervo. Y después mirar para todos lados. Yo creo que la música siempre es una mezcla, siempre es mensaje cultural. Desde la construcción y la historia de los instrumentos musicales hasta lo que nosotros podemos hacer y cómo lo hacemos o cómo lo decimos. Cantamos en español y bueno, y el español que manejamos nosotros acá en el Río de la Plata no es el de España, pero tiene que ver con España. Y las guitarras capaz que también. Por ahí le buscamos algún arreglo más tirando para el lado árabe de la cosa y por ahí sale y a veces no. Hay muchos detalles de flamenco, sí. Claro, entonces las influencias son múltiples. Las vivencias son múltiples, las experiencias personales. Santiago hablaba de una canción, La Almorzar Azul, que evidentemente nos identifica mucho, que tiene que ver con esto de la yo te lo comentaba previo al programa, de la prisión de mi padre. 9 años de infancia mía y de mis hermanos y de mi madre, digamos, sin el padre, es una cosa muy fuerte que nos tocó vivir. A miles de uruguayos, seguro a miles de argentinos. Entonces, las influencias son las experiencias de vida, los caminos de cada uno, y desde el punto de vista musical son múltiples. Chicos, la verdad que el resultado es bueno. Antes de ir a un ping-pong, primero quiero a nivel chusma, ¿para quién es la canción Casia? Ustedes la consideran una canción de cuna, pero está espectacular, me gustó mucho. Casia es una canción de cuna. Casia es una de mis 3 hijas mujeres. Va a cumplir 16 años ya, la hice cuando ella tenía 3 o 4 añitos y bueno, no la dejo estar tan linda, yo le decía lo mismo todo, ese es el estribillo, ¿verdad? Sí. Es eso, es además la canción con la que empezamos los toques, siempre. Mira. Bueno, chicos, vamos a dar un ping-pong lo más rápido que puedan, así entra un poquito más de preguntitas, así los conocen más. ¿Canción favorita? Te diría November Rain de Guns N' Roses. Adagio en mi país de Alfredo Citarrosa. ¿Un sueño dónde les gustaría tocar? En mi caso me gustaría tocar en cada lugarcito, en cada ciudad de Uruguay. Le dije hoy a Santiago en la previa, me gustaría tocar en el Luna Park y en el Teatro de Verano en Montevideo. Yo voy a agregar algo, y es que la verdad también me gustaría tocar para ustedes ahí. Qué lindo sería. La verdad, un gustazo, loco, un gustazo, creo que fue ameno, así que espero que les haya gustado, espero que la gente los conozca, los escuche, cuando los conozca, yo estoy seguro que los va a seguir. Por favor, uno de los dos que me diga los 3 temas que quieran de su banda que escuchemos durante el transcurso del programa. Mirá, te lo puedo decir si querés por orden. Tema 1 se llama Año 10 del Derrumbe, ¿sí? Habla un poquito sobre la separación y lo que fue el tema del muro de Berlín, estos muros que andan ahí por el Líbano, ¿sí? Segundo tema puede ser El Angelito, es una de las canciones que más nos gusta y que más nos pega por varias razones personales. Y quizás el punto fuerte hoy en día es el tema 3, que podría ser ¿Por qué? Bien. Que es el tema que es el más metalero rockero, con más polenta. También el más existencial. Dale. Chicos, por favor, díganme a dónde los pueden encontrar la gente en las redes sociales. Principalmente estamos en rads.uy en Instagram. Estamos construyendo de a poquito, generando nuevos materiales para la página web con merchandising, remeritas, gorritos, etc. Pero bueno, estamos esperando un poquito tener los materiales de esta grabación que hicimos en Argentina hace muy poquito. Así que el medio fundamental es Instagram, rads.uy. Y si lo quieren acordárselo como Rock Alternativo del Sur.uy, también le pueden invocar a la sigla. Un gusto, la verdad, un gusto en mayúscula. Bueno, Héctor, lo mismo para nosotros. Estuvimos ansiosos por la entrevista. Nos encanta que nos hayan encontrado por ahí y les guste lo que hacemos. Disfruten en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Un abrazo enorme, un cariño para toda la audiencia de ustedes. Agradecidos porque nos separa un charco, nos separa un río, pero no nos separa el rock. Gracias, loco. La verdad, un abrazo gigante, abrazos para el que falta y bueno, loco, muchos éxitos. Arriba, sí. Aguanta el rock and roll. Chao, chicos. Y ahora los invitamos a seguir escuchando Telarañas, Voces en Libertad. Hay voces que hablan, hay voces que dicen. El mensaje nos hace libres. La radio es el canal. 13 años junto a vos.
Buenas noches. El día de hoy estamos con Ailín. Ella trabaja en el Comité Provincial por la Memoria y vamos a charlar sobre un tema que nos atraviesa como privados de libertad: el uso de la telefonía celular en cárceles bonaerenses. Gracias Ailín por estar acá con nosotros. Queremos aprovechar este tema que estamos transitando en nuestro cotidiano dentro de las diferentes aulas universitarias, pero en la cárcel en general, que es lo que se está charlando, ¿no?, en los medios masivos de comunicación, el tema de los celulares en cárceles y las diferentes propuestas que hay para quitar esos celulares. Nosotros queremos tener desde nuestro espacio una voz autorizada en base a nuestras particularidades, ¿no? Somos estudiantes universitarios, venimos haciendo diferentes talleres, diferentes carreras. Entendemos que el celular se usa de una manera conveniente, o nosotros lo utilizamos de esa manera como para poder formarnos. Así que te agradecemos que estés con nosotros porque nos interesa tener la voz de la Comisión Provincial por la Memoria y que vos nos pongas un poquito en autos qué es lo que está pasando actualmente en las cárceles bonaerenses con respecto a esto. Bien, bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Primero, plantear una cierta preocupación de que actualmente hay 8 proyectos presentados en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y cada vez que nosotros solicitamos información oficial, tanto al Ministerio Público como a las diferentes instancias judiciales, como a las instancias administrativas, nadie tiene información construida en relación a la situación de los posibles delitos que se cometen con los celulares en cárceles. Eso nos da cuenta que hay 8 proyectos presentados sin ningún tipo de información. O sea, se está hablando sin conocer realmente cuál es la situación actual en contexto de encierro, tanto de lo que expresan que buscan combatir, que es el delito o el posible delito que se comete dentro de las unidades penitenciarias con los celulares, como también desconocen la importancia del celular en contexto de encierro. Entonces eso genera como mucha preocupación porque uno entiende que los legisladores, las legisladoras deben estar preparados o deben tener información al momento de pensar un proyecto de ley tan importante o cualquier proyecto de ley, y eso no está. Como la información no estaba y desde las diferentes fiscalías generales y defensorías generales nos plantean que era imposible reconstruir la cantidad de delitos que había en contexto de encierro, decidimos hacerlo nosotros y construir nosotros ese dato. Por lo tanto, recorrimos los 74, si mal no recuerdo, espacios de detención de la provincia de Buenos Aires, ya sea unidades penitenciarias y alcaldías. Recorrimos todos los lugares y solicitamos la información de todos los allanamientos que habían tenido por delitos o posibles delitos, porque siempre hay que ponerlo en esos términos, cometidos en cárceles. Luego solicitamos poder acceder a toda esa información, a todas las causas, y lo que el dato que pudimos reconstruir es que solo el 0,6% de la cantidad de celulares que hay en contexto de encierros fueron allanados o se entiende que podría haber un presunto delito. Esto es importante y por algo también empiezo por este tema, porque se construye mediáticamente un estado de situación que no es. Hay una especie de construcción de que las unidades penitenciarias son el call center del delito. Y eso no es así, por esto que les explico, es solo el 0,6% de los celulares, y preocupa mucho que ante determinadas situaciones puntuales se quiera construir alguna política pública, como decía, sin ningún tipo de criterio o construcción de la información. En esa recorrida que estuvimos haciendo, bueno, también fuimos dialogando con los diferentes centros de estudiantes de todas las unidades penitenciarias de la provincia, de todas las universidades. Bueno, ustedes seguramente tienen contacto con UNICEN, pero también está la UNLP, UNSAM, la Universidad de Mar del Plata, la UNCI, la Universidad de Luján, y perdón si me olvido de alguna.
en donde desde los centros de estudiantes también planteaban la importancia de los celulares para poder continuar con las trayectorias educativas. Recordemos que los celulares comienzan o se habilitan en el marco de la pandemia durante el 2020 a partir de un fallo de casación en donde habilita la posibilidad de tener celulares. Eso genera que el servicio penitenciario realice un protocolo, que el protocolo dentro de todo está bien, obviamente que debe haber cuestiones para mejorar, pero lo que plantea el protocolo es para educación y para el contacto familiar. Entonces comenzamos como a trabajar un poco esto de la educación, como les decía, con los centros estudiantes y con las universidades, en donde todos los centros y todas las universidades nos plantean que sin el celular sería imposible poder continuar las actividades pedagógicas o el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la cantidad también muy poca de recursos que hay en los diferentes centros. Tenemos centros en donde hay 150 estudiantes y hay 4 computadoras, lo cual sería imposible que todos se puedan conectar en ese momento a la clase. Y no solo eso, sino los diferentes cursos y talleres que se realizan, como así también el asesoramiento jurídico. Nosotros tenemos contacto con muchos centros de estudiantes que realizan asesoramiento jurídico a diferentes personas que no necesariamente son estudiantes en contexto de encierro. Y eso lo hacen porque una persona que está en una situación de agravamiento de sus condiciones de detención, por ejemplo, en un buzón con un montón de derechos vulnerados, esa persona en general o se contacta con el centro de estudiantes o se contacta con nosotros, en tanto mecanismo local de prevención de la tortura, y eso nos permite poder intentar revertir la situación de la persona. Por otro lado, también estuvimos trabajando con las escuelas primarias y secundarias, donde también nos informaron de la importancia del uso de celulares. Cualquier persona que recorra las escuelas de las unidades penitenciarias, las bibliotecas están muy desactualizadas, casi no hay materiales, y nos planteaban la importancia del celular tanto para poder generar una continuidad pedagógica o poder hacer las tareas o acceder a determinada bibliografía que no se encuentra democratizada en el acceso en las unidades penitenciarias, pero también el acceso a los títulos. El celular viene un poco también a intentar, me sale la palabra parchar, no sé si es la mejor palabra, pero un montón de deficiencias que tiene el servicio penitenciario. Por ejemplo, el tema de los títulos. Vos estás estudiando la secundaria en una unidad, te trasladan, en general no te trasladan con esa información, tenés que volver a comenzar la primaria o el secundario una y otra vez porque no se traslada o no se informa de una unidad a otra hasta dónde llegaste, o por ejemplo no puedes acceder a tu título secundario o de la primaria que está en la calle. Entonces hoy en día lo que nos contaban los directores de la escuela es la familia manda una foto del título y del DNI y con eso ya se puede inscribir. Eso que parece tan sencillo o que por ahí para la gente que no está privada de la libertad parece como algo mínimo, es fundamental porque eso es lo que le permite a la persona básicamente poder acceder a la educación. Y después obviamente todo lo referido a lo que es el vínculo familiar, y acá me parece importante como traerlo también desde una perspectiva de género. En todas las unidades que recorrimos, en los únicos lugares donde no había ni un solo allanamiento eran las cárceles de mujeres, y las cárceles de mujeres o que alojan mujeres eran las que más restricciones les habían impuesto por parte del servicio penitenciario. Recordemos que hace unas semanas el servicio penitenciario en algunas unidades empezó a implementar restricciones como las personas que venían de comisarías no podían ingresar con celulares, y si se te rompía o pasaba cualquier situación no podías ingresar uno nuevo. Perdona, Ailín, con respecto a estas restricciones que vos nos estás nombrando ahora, que nos han pasado en todas las unidades donde nosotros transitamos, ¿en qué se basan ellos como para poner esta restricción? ¿Hay alguna ley o resolución que haya salido, que se haya dictado como para ampararse en eso? No está ni siquiera escrita. Entonces, al no estar ni siquiera escrita, en varias unidades penitenciarias nos planteaban que quedaba a la arbitrariedad de cada director o cada directora de la unidad de poder implementarlo. Lo que nos informaron de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es que estas restricciones darían marcha atrás, no se seguirían implementando, y ahora se va a armar una mesa de trabajo propuesta por el Ministerio para abordar un poco cómo continuar con esta problemática y ver si se trabajan de otro lado las restricciones.
Nosotros entendemos que las restricciones son una clara vulneración a los derechos humanos y al derecho a la comunicación. En ese sentido, presentamos 3 habeas corpus colectivos por estas restricciones en el Departamento Judicial de La Plata, en el Departamento Judicial de San Isidro y en el de Mar del Plata. En el caso del Departamento Judicial de La Plata, el juzgado de Villafañe, en la ejecución 2 de La Plata, realizó una medida cautelar de que no podría haber estas restricciones y que habría que generar una igualdad en el acceso a la comunicación, porque era como muy complejo cómo iba a ser una persona que ingresaba al sistema, iba a estar alojada en una celda junto con personas que tenían celular y la persona no tenía celular. Recordemos también que los celulares se habilitaron en el 2020, pero siempre hubo celulares porque es parte también de una de las políticas de gobernabilidad del servicio penitenciario. Antes, cuando los celulares no estaban habilitados, en general era parte de una de las políticas que llevaba el servicio penitenciario de la venta ilegal de celulares, como de diferentes situaciones de corrupción generadas por el propio servicio. Porque a todo esto siempre aparecen como las personas privadas de la libertad, como los victimarios de esta situación, y nunca terminamos de analizar cómo es posible que sucedan determinadas situaciones en contexto de encierro y que eso siempre tiene que ver con una habilitación por parte del servicio penitenciario, y no solo una habilitación, sino en muchos casos también parte del posible delito que se comete. Nosotros como mecanismo también realizamos varias denuncias que tienen que ver con la corrupción penitenciaria. Para contarle un poquito también a nuestra audiencia, la Comisión Provincial por la Memoria ha organizado reuniones con los diferentes centros de estudiantes y las diferentes unidades penitenciarias bonaerenses, en las cuales podemos interactuar también nosotros con ustedes, les contamos a ellos, Ailín, y tenemos también toda esta data por ahí que vos nos estás compartiendo de esas presentaciones que se han hecho, esas cautelares, como para que se vuelva para atrás con estas restricciones que está haciendo el servicio penitenciario. Y que quede claro esto también, ¿no? Que vos estás contando, nosotros no somos personas que no somos conscientes de que en la cárcel hay delito, y algo que hablábamos en una de las reuniones que nos juntamos era que el delito no va a incrementarse ni va a bajar porque nosotros queramos o no meter o sacar un celular dentro de una cárcel. Y está muy buena esta aclaración que vos estás haciendo. Siempre hay algo que hila muy finito que nosotros no podemos contemplar. ¿Qué es eso? ¿Por qué si nosotros tenemos los teléfonos autorizados? Si mi nombre, si mi número de documentos, si mi número de email, si mi número de celular están puestos en una planilla que el servicio penitenciario cuenta con ella, ¿por qué no se les hace tan sencillo el tema de decir, bueno, che, vos cometiste un delito, vamos a tener una restricción con vos que estás cometiendo un delito, y permitirnos al resto que sigamos dándole el buen uso y la buena utilización a los diferentes artefactos que tenemos, ¿no? Tal cual. Bueno, un dato imposible de construir es si el celular estaba registrado o no. Nosotros partimos de una hipótesis de que en general los posibles delitos, y lo planteo de verdad en esos términos porque hasta que no se demuestre lo contrario, no podemos juzgar a una persona. Cuando entramos a las causas, nosotros pedimos acceso a cada una de las 350 causas y en muy pocas aparece si el celular es registrado o no, y la información que brinda el servicio penitenciario es poco clara o no está, porque obviamente si se da cuenta que el celular no estaba registrado, eso quiere decir que la única forma de que ingrese algo no permitido es vía el servicio penitenciario. Si el servicio penitenciario no quiere que eso ingrese, no va a ingresar. Volviendo un poquito a los otros puntos de la importancia del celular, hablábamos de la educación como herramienta fundamental del celular y como la única posibilidad en muchos casos de poder estudiar en la primaria, secundaria y en la universidad, sino también los cursos de extensión y los diferentes talleres. Y hoy comentaban en estos encuentros que recién mencionaba Pablo, de los diferentes talleres que por ejemplo se hacen en los pabellones literarios. También solo se pueden realizar con el celular. Pero quería traer la importancia de la vinculación familiar. El celular permite y garantiza esa vinculación familiar que el propio servicio penitenciario busca obstaculizar. Nosotros entendemos que las diferentes situaciones que ocurren en el encierro son hechos de tortura. Uno de los hechos de tortura que más denunciamos es la falta de vinculación familiar y los traslados constantes.
Es muy común, por ejemplo, ir a la unidad 2 de Sierra Chica y entrevistar personas que son de La Matanza, de Florencio Varela, en donde están a más de 400 kilómetros de distancia y es imposible para esa familia garantizar el viaje. Un viaje desde La Matanza a la 2 de Sierra Chica aproximadamente, y pido perdón, me van a corregir los compañeros seguramente, entre 60 y 120 mil pesos, más todo lo que tienen que llevar las familias. O sea, el costo es altísimo. Y en este contexto de absoluta situación de vulnerabilidad, de pérdida de empleo, de pérdida del salario, de inflación, bueno, de la situación gravísima que estamos viviendo con este gobierno de Milei, el celular es muchas veces la única posibilidad de poder comunicarse con tu familia, de poder estar en diálogo permanente. Muchas mujeres nos cuentan que a las 7 de la tarde hacen videollamada y hacen la tarea con los hijos, que le sacan turno a los hijos para poder ir al hospital porque diferentes situaciones que pueden ocurrir en una familia se conectan por videollamada a reuniones con las escuelas o los diferentes clubes de fútbol o la actividad que haga el niño o la niña. Permite también poder tener una cotidianeidad con la familia que es imposible y que el propio sistema penitenciario lo busca obstaculizar. No es que se hace sin querer los traslados constantes o que generan que una persona que es de La Matanza esté en la 2 de Sierra Chica. Estamos charlando con Ailín, del Comité Provincial por la Memoria. La noche está ideal para que te quedes escuchando Telarañas. Voces en Libertad. 13 años junto a vos. Seguimos charlando en este segundo bloque con Ailín sobre la situación de los celulares en las cárceles bonaerenses. Quería preguntarte cuáles serían los principales obstáculos que encuentran desde la CPM para garantizar el uso de los celulares. ¿Qué complicaciones son las que más se encuentran o qué frenos le ponen de parte del servicio, de parte del gobierno? Es que hoy el único freno es esta posibilidad de sacarlos. Porque, insisto con esto, no es la situación que se busca expresar mediáticamente. No está pasando lo que se expresa mediáticamente. Lo mismo pasó con la baja de la punibilidad. Hay determinados hechos que son muy mediáticos, que los generalizan, entonces es muy difícil como pensar políticas públicas así. Hoy en día, en relación a los obstáculos, tiene que ver con estas restricciones que implementó el servicio penitenciario, que entendemos y supuestamente se darán de baja en lo inmediato en estos días, que tiene que ver con una persona que, por ejemplo, se te rompió el celular, porque los celulares tienen vida útil, eso todos lo sabemos, se te rompe, no podés ingresar uno nuevo, y si venís de comisaría, o sea, es el primer momento de tu detención, no podías ingresar con teléfono celular. Aparte es el tema del protocolo, que el protocolo lo que plantea es que si hay un uso en redes sociales, se realiza una advertencia y se puede retirar el celular. Ahí lo que me parece que es fundamental es que se pueda hacer o socializar esta información. Yo el otro día entrevisté una mujer que sube una foto a una red social de ella sola, que no se veía absolutamente nada, y le sacan el celular y ella dice: yo acabo de ingresar, hace un mes estaba detenida y no sabía que eso no se podía. Entonces es como muy complejo. Y lo otro que me parecía importante señalar es el tema de los índices de homicidio. Previo a los celulares, aproximadamente había entre 38 y 39 homicidios entre personas privadas de la libertad por año. Hoy estamos en 3 o 4 homicidios entre personas privadas de la libertad, y eso es importante poder verlo. Y es difícil porque para muchas personas o para algunos sectores de la sociedad las vidas de las personas privadas de la libertad no importa. Para nosotros es fundamental. Y es un dato que es necesario resaltarlo, y que no es lo mismo y no da lo mismo de que mueran las personas privadas de la libertad por hechos de violencia que no. Recordemos que la principal causal de muerte en contexto de encierro es por falta de atención a la salud. Hoy en día vos podés morir de una tuberculosis o de cualquier enfermedad que afuera podrías vivir. Hoy en contexto de encierro podés morir. Y el celular muchas veces genera la posibilidad de informarnos a nosotros. O sea, para nosotros realmente el celular implica una herramienta para la prevención de la tortura o para luchar contra la tortura, porque nos pasa de personas que tienen graves problemas de salud que se comunican directamente con nosotros. Nosotros, si mal no lo recuerdo,
por año tenemos aproximadamente 50.000 entrevistas a personas privadas de la libertad o a sus familiares ante posibles hechos de tortura. Lamentablemente nos encontramos en esto con una ambigüedad que a nosotros nos atañe cotidianamente, que es lo que termina siendo un beneficio para nosotros, la posibilidad de comunicarnos con ustedes y de realizar una denuncia en el caso de que la estemos pasando mal, también es algo que es perjudicial para el servicio penitenciario y su manera de manejarse en el día a día, ¿no? Eso es lo contradictorio con lo que luchamos, pero al margen de eso, lo que nosotros intentamos hacer hoy, contándole un poquito a nuestra audiencia cuál es nuestra realidad, es que también se enteren de estas cuestiones. Lo que hablaste vos desde la perspectiva de género, de que las cárceles de mujeres no se han cometido, o por lo menos en la estadística que ustedes han relevado, ningún ilícito, ningún delito se ha cometido con el teléfono. Yo escuchaba en una de las reuniones que nos pudimos juntar, hablar a la unidad 33, a la unidad 8, hablar a las mamás esas que están con sus criaturas dentro de la cárcel. Lo importante que es la vinculación y lo importante que es la atención de esas familias, ¿no? Y poder vincularte con los papás fuera de los muros, nosotros con nuestra familia, más allá de que no sé cuándo vamos a poder entender que la baja de violencia en las cárceles, esta baja de violencia no solo nos ayuda a nosotros hoy a transitar la cárcel de manera diferente. La gente se preocupa por nosotros en nuestra resociabilización y en el momento que recuperamos la libertad. Si realmente la preocupación de la sociedad es esa, que entiendan que esto que está pasando es bueno para ese cambio. Porque mañana nos vamos a encontrar en la calle todos iguales, de la misma manera. Y si tenemos herramientas que hayamos podido conquistar dentro del contexto de encierro para vivirlas en la sociedad común, normal, entre todos, sería genial porque algo va a estar cambiando dentro de la estadística. Y eso es lo que queremos contar también nosotros a través de ustedes, que son los que manejan realmente el día a día y la necesidad nuestra y la expresan hacia los juzgados también ustedes de alguna manera. Sí, tenemos que partir de la base que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires la tortura es sistemática. No son excesos, no es que se excedió un penitenciario y la tortura es sistemática porque no hay atención a la salud, la alimentación no es adecuada, las condiciones materiales son realmente muy complejas y estamos en los índices de mayor sobrepoblación y hacinamiento en la historia de la provincia. Y es importante que entendamos eso y que también problematicemos desde como sociedad lo que decía antes, las vidas de las personas privadas de la libertad importan. Y si no entendemos eso es como bastante complejo. Y si nos quedamos como en una discusión mediática que es falsa, insisto con este número, solo el 0,6% de los celulares han cometido o se han cometido algún posible delito. Porque insisto, todavía eso hay que verlo. Me parece que también nos amerita alguna discusión como sociedad de estamos viendo lo que pasa en las unidades penitenciarias y qué estamos haciendo. Los diferentes espacios, las diferentes organizaciones, me refiero a todos, los que luchamos contra la tortura en contexto de encierro somos muy pocos y nos conocemos mucho, y no hay muchas personas realmente, y no hay muchas organizaciones, y en general de todo el arco político aparece como piantaboto poder pensar la situación de las cárceles, de lo que ocurre en las cárceles y en las comisarías, en las alcaldías, en los diferentes espacios donde hay personas privadas de la libertad. Y el último punto, prometo hablar un poco menos, que tiene que ver con justamente el acceso a la justicia. Es muy complicado, se lo cuento a la audiencia, es muy complicado poder comunicarse con las defensorías, con los juzgados. En muchos casos, en algunos departamentos judiciales, podría decir que es casi imposible, porque a mí misma me pasa que tengo que hablar por una situación con alguna defensoría y puedo estar horas y horas llamando y no me puedo comunicar. Me imagino lo que debe ser para una persona privada de la libertad que tiene que gastar un montón de crédito para que nunca te atiendan. Y los celulares permitieron eso, permitieron también la posibilidad de acceder a tu defensa, de poder acceder a tu juzgado, de poder hacer una videollamada para un comparendo y no tener que ser trasladado durante 24 horas para estar 10 minutos frente a un juez y ser trasladado en condiciones extremas, sin poder ir al baño, sin poder comer, atado de pies y manos. Sí, trajo muchas soluciones que quizás sean difíciles de comprender para una persona que no transita el contexto. Pero lo que hablabas vos recién de la salud, el poder
estar comunicado con un psicólogo fuera de la unidad para que trate tu salud mental y te acompañe en este transitar. Contaban también un poco las mamás eso, ¿no? En una de las reuniones. Y poder llegar a acceder a los juzgados, aún con teléfono es complicado, pero ya tenemos la posibilidad de hacer un mail, de armar un mail, de mandar un mensaje, de tener algo que ya como herramienta nos allane un poquito el camino, y si no, poder comunicarnos con ustedes para que no hagan ese nexo y ese puente que muchas veces es mucho más sencillo para nosotros que ustedes intervengan de alguna u otra forma. Realmente es súper importante. Pero me quedo con algo que dijiste como para ir cerrando, porque sabemos que sos una persona que hoy está muy ocupadísima, con la estadística. ¿Me podés contar de vuelta ese relevamiento que hicieron en las cárceles? ¿Y cuál es la estadística que dio del mal uso del teléfono celular? Bueno, ahí hay otro dato. No hay estadística del mal uso o del uso indebido. No queda registro, y esto tiene que ver con la arbitrariedad que ejerce el servicio penitenciario, de cuántos celulares se retiraron por mal uso del protocolo. No existe. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a los directores de las unidades, ¿me podés pasar los partes, las actas, las actuaciones de celulares, de sacar celulares por uso indebido? No está. En la mayoría de las personas privadas de la libertad que nos plantean que le sustrajeron el celular por un supuesto uso indebido, informan que no se firmó ningún acta y que muchas veces ni siquiera sus familias han podido retirar el celular. Me pregunto yo, ¿en manos de quién quedan esos celulares que se han retirado y quién los tiene? Porque el celular no está. Y por otro lado, el de las causas por allanamiento. Lo que decía, nosotros indagamos unidad por unidad, alcaldía por alcaldía, y solicitamos todas las causas por allanamientos que hayan tenido, número de IPP y juzgado que interviene. Nosotros somos muy rigurosos con la información porque es nuestra obligación como mecanismo de prevención de la tortura. Nosotros no inventamos datos al voleo, nosotros podemos dar cuenta de cada uno de los datos que nosotros construimos. A partir de que teníamos todas las IPP y todos los números y todos los juzgados, solicitamos acceso y ahí pudimos identificar que hay 350 casos o 350 allanamientos a celulares, lo que corresponde a un 0,6% dentro de la cantidad de celulares que hay en contexto de encierro registrados, por lo cual no existe, no es real, no podemos discutir por un 0,6%, es realmente complejo. Y esto que decía al principio, me preocupa que senadores y diputados, porque de todos los arcos políticos presentaron proyectos, de absolutamente todos los partidos, por lo pronto de senadores, se hayan hecho estos proyectos sin conocer la información. El Ministerio Público, tanto las Defensorías Generales como las Fiscalías, no lo tienen, este dato. Entonces, quisiera saber cómo lo construyeron o de dónde pensaron esos proyectos de ley. Entiendo que tienen la obligación también de decirnos eso. Muchísimas gracias, Ailín, por tu tiempo, por tu espacio. Yo creo que es un tema que nos toca, por lo menos nosotros, de una manera muy cercana al estar en contexto de encierro, así que es muy bueno tener esa información de cómo va encaminado toda la situación, de qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Te queremos agradecer siempre por darnos ese apoyo y por demostrar que el celular en contexto de encierro es una herramienta que también puede ser utilizada, y normalmente es utilizada para un bien común, para ayudarnos, para cursar, para poder comunicarnos. De parte del equipo de Telarañas te queremos agradecer mucho el tiempo que tuviste. Ya sé que sos una persona ocupada, ya sé que estuvimos un poco a las corridas, pero de corazón te quiero agradecer el tiempo que te pudiste tomar para poder formar esta entrevista con nosotros. Les agradezco mucho, primero en nombre de la Comisión Provincial por la Memoria, como mecanismo local de prevención de la tortura. Para nosotros es fundamental poder dar cuenta de esta situación, pero también agradecerles mucho a ustedes por la tarea que llevan adelante, tanto del programa de radio como de los centros de estudiantes. Yo admiro infinito la labor que llevan adelante, y desde el compromiso que lo hacen y desde el lugar que lo hacen, son fundamentales para un montón de personas privadas de la libertad. Así que a absoluta disposición de cualquier cosa que necesiten, cuenten con la CPM para lo que necesiten. Ailín, muchas gracias por el laburo que hacen todos ustedes por nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Le agradecemos a Ailín por esta entrevista. Se nos termina el tiempo, así que
apagamos los micrófonos por hoy. A vos, que estuviste del otro lado enganchado a esta red, mil gracias por la compañía de siempre. Te esperamos para seguir tejiendo historias el lunes que viene a las 20 horas. Acá, en Telarañas. Voces en Libertad. Hasta el próximo Telarañas. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN.